Soy Mario Alonso Puig. Mi trayectoria fundamentalmente está muy basada en la medicina, en la cirugía, 26 años en quirófanos en distintos países y siempre muy marcada por el interés de cómo un médico puede verdaderamente conectar con otro ser humano y ayudarle a hacer frente a desafíos que a veces son francamente serios. Mi formación fue una formación muy técnica, muy científica, que yo completé buscando qué podía hacer que la comunicación, qué podía hacer que la conversación activara mecanismos en el cuerpo que favorecieran la curación. Topé con una ciencia que estaba en sus orígenes, la psiconeuroinmunobiología, que estaba empezando a investigar esto, cómo la mente, a través del sistema nervioso y del sistema endocrino, puede afectar nuestro sistema de defensa, que es el sistema inmune. Aquello me llevó a profundizar en otros campos, el liderazgo, la comunicación, y de alguna manera a tomar perspectiva sobre nuestra forma de tratarnos unos a otros, nuestra forma de hablar unos con otros, nuestra forma de entendernos a nosotros mismos, a los demás y al mundo. Y si bien la medicina es una ciencia apasionante, el ser humano es la cuestión infinita. Empiezas y nunca acabas. Bueno, mi interés por la educación es mi interés por sacar del ser humano lo que verdaderamente tiene dentro. Yo no creo que ningún ser humano esté llamado a la mediocridad. No lo creo, realmente es que no lo creo. Creo que todo ser humano está llamado a la grandeza, y la grandeza no la define la cultura, la grandeza es una cosa que la define nuestra propia naturaleza. La palabra educación en el fondo quiere decir sacar de dentro, es decir, no somos cubos vacíos que hay que llenar, sino fuegos que hay que encender. Mario, explicas en Vivir es un asunto urgente que el estrés es una reacción natural y necesaria para la supervivencia. Entonces, ¿podríamos decir que hay como un estrés bueno y un estrés malo? Bueno, eso es exactamente así, y lo dijo el profesor Hans Selye, de origen austrohúngaro. Él fue, digamos, primero fue la persona que acuñó la palabra estrés, es decir, esa palabra es suya. Y además, efectivamente, él descubrió que había dos formas de estrés muy diferentes. A una de estas formas, él la llamó eustrés, es el estrés positivo, es el que necesitamos para ponernos las pilas, para ser más creativos, para ser más emprendedores, para aprender más deprisa. Y hay otra forma que él la denominó distrés. El distrés es tremendamente dañino para el organismo. Es más, yo llevo muchos años estudiando estos procesos y todavía no he encontrado nada positivo en el distrés. Mira que es difícil no encontrar algo positivo en todas las cosas, ¿no? Porque afecta al cuerpo, dañándolo, porque afecta a la mente, reduciendo nuestra capacidad de pensar con claridad, de ser más creativos, porque afecta a las relaciones interpersonales, haciéndolas mucho más difíciles. En el libro tú hablas fundamentalmente de dos tipos de estrés que me gustaría que nos los explicases. Hablas de un estrés que se llama el homeostático y otro que es el alostático. ¿Qué significa? Bueno, la homeostasis y la alostasis hacen referencia a lo siguiente. La homeostasis es la búsqueda activa de un equilibrio. Por ejemplo, si yo me tomo 7 pastelillos, indudablemente los niveles de glucosa en la sangre van a subir. ¿Qué pasa? Que los niveles de glucosa en la sangre altos perjudican muchísimo, por ejemplo, a 3 tipos de células. A las neuronas no pueden soportar estos niveles tan altos de glucemia, de glucosa en sangre. Al sistema de defensa, los glóbulos blancos se sienten, digamos, para entendernos, muy agredidos por estos niveles de glucosa. Y, por ejemplo, a los fibroblastos, que son los que tienen que cicatrizar las heridas. Por eso, en una persona diabética hay que esperar más tiempo para quitarle las grapas después de hacerle una incisión del tipo que sea. ¿Cómo sabe el organismo cuál es el nivel adecuado de glucosa? Porque tiene como una especie de termostato homeostásico, es decir, el organismo sabe qué niveles de glucosa ayudan a las células y cuáles son perjudiciales. Cuando yo me tomo los 7 pastelillos, inmediatamente empieza a subir el nivel de glucosa y el organismo pone en marcha estos mecanismos para que la glucosa en sangre se reduzca. ¿Cómo lo hace? Convirtiendo esa glucosa
en grasa. Se activa la producción de insulina y la insulina obliga a las células grasas a aceptar ese azúcar excesivo que se convierte en triglicéridos que queda almacenado en la célula grasa. ¿Qué es el mecanismo alostático? El mecanismo alostático es un mecanismo en el cual ya la homeostasis no es suficiente, es decir, la persona tiene que evolucionar a un nivel diferente de homeostasis y esto se llama alostasis. ¿Qué relación tiene con el estrés? El problema de la alostasis con el estrés es el siguiente. Los seres humanos podemos recuperarnos muy bien de episodios cortos de estrés. No suele haber problemas, salvo que una persona tenga una patología de base, por ejemplo, una cardiopatía, una enfermedad cardíaca de base. El problema es que cuando las situaciones de estrés son muy habituales, muy frecuentes y no hay episodios de recuperación, episodios de renovación del organismo, se acumula esto que se llama carga alostática, es decir, de alguna manera el organismo no consigue llegar a su homeostasis. Y esto es como si se fuera en el motor de un coche acumulando carbonilla, ¿no? Fruto de la combustión. Entonces llega un momento en el que ese motor no funciona bien. ¿Cómo se nota la carga alostática en una persona? Pues habitualmente porque se pone enferma. Es lo típico cuando una persona se va de vacaciones y bueno, pues de alguna manera puede relajarse un poco de la presión constante a la que está sometida, justo en ese momento se pone enferma. Entonces esto es la carga alostática, es decir, alostática. De alguna manera el organismo intenta generar un tipo de adaptación, pero no lo consigue. Fascinante. Mario, explicas en el libro que tras la activación del estrés, si llevamos en esa situación más de 90 minutos, es entonces cuando se produce esa activación de ese otro mecanismo que denominabas el distrés. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Porque decías que positivas que no hay ninguna. Bueno, vamos a ver. Todos sabemos que hay ciertos órganos que necesitan descansar. Por ejemplo, los ojos. Si estamos demasiado tiempo mirando la pantalla de un ordenador, un tablet o un móvil, llega un momento en que los ojos se fatigan. Por eso es tan importante mirar por la ventana, desarrollar un poco esa mirada con más alcance para recuperar los ojos. Lo mismo pasa con el cerebro. El cerebro humano no es verdad que solo pueda aguantar 21 minutos la atención, como a veces se dice. Sí que a lo mejor necesita que en 21 minutos es el tiempo que necesita para o que precisa a la hora de mantener una atención muy, muy fina. Pero tampoco esto es así, porque imagínate un cirujano, como es mi caso, si solo pudiera mantener la atención 21 minutos, cuando la cirugía es la ciencia y el arte, la precisión. Entonces tampoco esto es exactamente así. Ahora, sí es verdad que a los 90 minutos el cerebro necesita un nivel de recuperación. Y si ese nivel de recuperación no se lo estamos dando, estamos de alguna manera deteriorando la capacidad de seguir adelante, la capacidad de funcionar bien. Bueno, realmente el distrés es de alguna manera ese mecanismo que, lejos de ser ya eficiente, por el simple hecho de estar activo está generando muchos problemas. Por ejemplo, a nivel neuronal, el distrés sabemos perfectamente que está asociado con un aumento de hormonas como el cortisol y de neurotransmisores como el glutamato. Entonces esto produce, cuando ese distrés, ese estrés se ha hecho crónico, se ha mantenido a lo largo de mucho tiempo, eso produce la entrada masiva de calcio en las neuronas, sobre todo en las neuronas de una capa que se llama la capa K3 del hipocampo, muy especializadas en lo que es el registro de la memoria, y activa el gen de la apoptosis. El gen de la apoptosis es el gen de la muerte celular, es decir, todas las células del cuerpo tienen ese gen para que llegue un momento en el que esa célula se destruya, porque si no puede dar lugar a procesos tumorales. Bueno, pues en este caso el distrés, ese estrés negativo sostenido en el tiempo, puede activar el gen de la apoptosis neuronal y producir muerte de neuronas. Por otra parte, el distrés está asociado, por ejemplo, a un cuadro
que es el síndrome inflamatorio generalizado, es decir, de alguna manera empiezan a liberarse sustancias químicas que las produce el propio organismo, se llaman citoquinas inflamatorias y que dañan desde el sistema cardiovascular al sistema nervioso, etcétera, etcétera. Por otra parte, el distrés se asocia a una sensación muy incómoda, una sensación de irritabilidad, un profundo cansancio. Una persona se distrae con demasiada frecuencia, ve que le cuesta mucho mantener la atención, produce insomnio. Y lógicamente, desde el punto de vista de las relaciones interpersonales, una persona que está en distrés es una persona que está irritable, está bloqueada o de alguna manera está asustada, con lo cual es mucho más difícil, mucho más desafiante que se produzca el encuentro, una relación, un vínculo afectivo con otra persona. ¿Y ese distrés, por ejemplo, podría llegar a provocar una depresión? Bueno, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Es decir, de hecho, la ansiedad y la depresión comparten muchas cosas en común. Es decir, por ejemplo, el aumento del cortisol, que es la hormona típica del distrés, que se ve en la ansiedad, también se ve en la depresión. Es decir, a veces da la sensación de que la depresión es la consecuencia de una ansiedad mantenida en el tiempo. Y sabemos perfectamente que los cuadros de distrés están absolutamente conectados con los cuadros de ansiedad. ¿Por qué a veces, Mario, pasa cuando estamos en esa situación de distrés, como que no vemos una alternativa, como que no vemos la salida y es como si la realidad, en cierta manera, nos superase un poco? ¿Qué mecanismo neuronal hay ahí, si se explica así? Sí, es una pregunta muy importante. Cuando una persona está en distrés, la parte del cerebro que está muy activa se llama la amígdala, que es un conjunto de núcleos que está situada en los lóbulos temporales del cerebro, aproximadamente a la altura de las orejas, aproximadamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando estas amígdalas están activadas o se han activado de una forma tan intensa, se desactiva en gran medida toda la parte anterior del cerebro, lo que se llaman las regiones prefrontales, que coloquialmente también se conoce como cerebro ejecutivo. ¿Por qué cerebro ejecutivo? Pues porque es lo que necesitamos para funcionar eficientemente en la vida. Es decir, mi capacidad de estar atento a lo que pasa, mi capacidad de tomar buenas decisiones, de analizar las cosas con rigor, de ser más creativo, de ser más emprendedor, de posponer la recompensa y esforzarme para obtener un premio después. Mi capacidad de socializar está tremendamente influida por estas regiones anteriores del cerebro. Pues precisamente cuando una persona está en distrés, estas regiones reciben menos sangre, con lo cual la eficiencia baja. Es decir, una persona perfectamente capaz, perfectamente o de sobra inteligente, se ahoga en un vaso de agua, porque lo que está viviendo no es que eso sea un vaso de agua, es que es un océano. Y esto sucede por lo que he comentado, porque al perder la perspectiva que dan las regiones anteriores del cerebro, uno queda atrapado en una percepción de la realidad que es un absoluto espejismo. Vamos, que con todo esto, Mario, deberíamos dejar de normalizar el estrés y asumir que ya veremos cómo hacerle frente, ¿no? Claro, hay un error que a veces se comete, desde luego desde mi punto de vista, que es considerar que el estrés es malo. Vamos a ver, el estrés es buenísimo cuando se activa por las razones adecuadas, en la intensidad adecuada y durante el tiempo adecuado. Si el mecanismo del estrés se activa cuando no corresponde, con la intensidad que no corresponde y con la duración que no corresponde, pues obviamente eso ya no es favorable, eso ya no es adecuado. Por tanto, no se trata de acabar con el estrés, con los mecanismos del estrés, porque es que no podríamos sobrevivir, sería imposible. Lo que se trata es de entender que el estrés tiene un papel cuando lo tiene y no tiene un papel cuando no lo tiene. Por ejemplo, si yo voy a mi casa, tengo un disgusto en casa, pues porque vamos a imaginar que uno de mis hijos me da un disgusto, pues es normal esa reacción de estrés. Si eso lo prolongo en el tiempo y altera ya las relaciones con mi hijo, si eso genera tal intensidad que me parece que el mundo se acaba, si empiezo a dar voces, pues lógicamente el problema no es el estrés, el problema es
que he activado esos mecanismos de una forma totalmente inadecuada. Y en la activación de esos mecanismos siempre está la mente humana. Es la mente humana la que activa estos mecanismos cuando no corresponden, con la intensidad que no corresponde y con la duración que no corresponde. Por eso, para la gestión adecuada del estrés, una de las cosas que hay que hacer es saber gestionarla propiamente, porque si no sabemos gestionar la mente, no podemos gestionar el estrés de tal manera que sea un mecanismo efectivo en lugar de un mecanismo tan profundamente lesivo. Tú hablas en el libro que una de las causas del estrés es esa incapacidad que tenemos para decir no sin sentirnos culpables, ¿no? También hablas de las prioridades, de la falta de coraje para defender nuestros valores y también que nos cuesta mucho hablar con honestidad. Me encantaría que desgranásemos cada una de ellas y nos contases el por qué pueden ser las grandes causas del estrés. Bueno, vamos a ver. La mente humana tiene una desviación, tiene un error, del cual hablan ya textos de hace 5.000 años. Hay una desviación en la mente humana. Hay un error. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de ese error? La consecuencia de ese error es que altera profundamente la percepción de lo que vemos. Es decir, nosotros no estamos viendo la dimensión profunda de la realidad, sino lo que esta desviación mental nos ayuda a ver. Voy a poner un ejemplo. Hace unos años, una persona muy reconocida iba en un metro y había un padre con 2 hijos y los 2 hijos, que eran pequeños, estaban montando mucho lío en el metro. No es que estuvieran siendo agresivos, pero no se estaban quietos, estaban todo el rato dando voces. Y entonces este hombre empezó a sentirse muy incómodo y empezó a criticar a aquel padre que de alguna manera no podía poner o no sabía poner orden con sus hijos. Y llegó un momento en el que se acercó y le dijo: perdone, señor, entiendo que es usted el padre de estos niños. Sí, soy yo. ¿Y no le parece a usted que sus hijos realmente están mostrando muy poca educación y están verdaderamente pidiendo una corrección? Y el padre le contestó a este señor: mire, acabamos de volver del hospital. Mi mujer ha muerto, la madre de estos niños ha muerto. No sabemos qué hacer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre hay 2 dimensiones en la realidad. Hay una dimensión superficial, que es la aparente, la que todos vemos, 2 niños metiendo mucho ruido, y la profunda, 2 niños que encuentran en ese movimiento una expresión de su dolor. Bien, ¿qué nos pasa a nosotros? A nosotros lo que nos pasa es que, porque estamos atrapados en esa visión superficial de lo que es la realidad, solo vemos esa dimensión, pues primero, no reconocemos en nosotros un montón de talentos, un montón de capacidades, un potencial extraordinario, sino que habitualmente vemos lo que no nos gusta, lo que hacemos mal, lo que no hemos conseguido. Y esto hace que tengamos miedo de mostrarnos cómo realmente nos vemos, porque entendemos que si nos mostramos como realmente nos vemos, seríamos rechazados por los demás inmediatamente. Y cada uno se pone su máscara y hace su función de teatro. Ya hablaba de esto Shakespeare: el mundo es un teatro y todos somos actores. Y todo esto está pues también asociado a la necesidad de caer bien en el grupo, la necesidad de que te admitan en el grupo, la necesidad de que te valoren, la necesidad de que te aprecien. Y claro, al final, si no entendemos que hay un valor intrínseco dentro de cada uno de nosotros y que habrá personas que te valorarán más o personas que te valorarán menos, pero que te valoren más o menos no está afectando a tu valor intrínseco, pues siempre tendremos este grado de dependencia. Y esto hace que vivamos muchas veces a la defensiva, que estemos constantemente intentando mantener ese personaje, intentemos de alguna manera mantener las apariencias. Todo esto produce muchísima tensión interior porque estamos por dentro divididos y
esto se expresa también pues, en muchas de nuestras conductas, en muchas de nuestras reacciones que a veces nos resulta difícil de entender. Dices además que gran parte de ese estrés negativo o ese distrés que experimentamos a diario se debe a que tenemos un modelo limitado de conversación y que nuestra forma de comunicar es obsoleta y precisa una revisión. ¿A qué te refieres con esto? ¿A poner nombre a nuestras emociones? Me refiero a que cuando nosotros hablamos del lenguaje, no nos damos cuenta de que estamos hablando también del pensamiento. Es decir, el pensamiento y el lenguaje no se pueden separar. De la misma manera que no se puede separar la palma y el dorso de una mano. Una mano tiene una palma y tiene un dorso, es decir, se pueden distinguir. Entonces, el lenguaje en el ser humano afecta directamente a la percepción. Las cosas que oímos, las cosas que nos dicen, afectan a nuestra forma de ver. Por eso las personas que quieren manipular la forma de ver de otros seres humanos entran por el oído. Cuentan cosas que no son verdad y que alteran la forma de percibir la realidad. ¿Qué nos pasa? Que si nuestro lenguaje es un lenguaje muy limitado, nosotros no podremos ver aspectos de la realidad. Me gusta citar el caso de los inuit, de los esquimales, que tienen 14 formas de describir la nieve. Es decir, yo tendría pues 3 o 4, ¿no? La nieve helada, la nieve papa, la nieve recién caída, etcétera. Pero ellos, por ejemplo, tienen una descripción de la nieve que está sobre los agujeros. Hay agujeros muy peligrosos cuando uno está obviamente en esas regiones tan frías. Ellos la pueden distinguir porque tienen la capacidad también de lingüísticamente poderlo ver. Es decir, el lenguaje está muy asociado a la capacidad de ver. El gran escritor y filósofo Wittgenstein, austriaco, él decía que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Claro, no es lo mismo si solo tenemos la palabra precio que si tenemos también la palabra valor. Si solo tenemos la palabra precio, valoraremos las cosas solo en base a su precio. Pero si nosotros tenemos también la palabra valor, podremos valorar las cosas independientemente de su precio. Por eso expandir el lenguaje es tan importante y por eso es tan importante que no se utilice el lenguaje para manipular nuestra forma de percibir la realidad. A ver, ¿eso cómo es? Aterrízamelo, que me he quedado ahí enganchada a esa frase. Claro, pues esto es muy sencillo. Por ejemplo, si alguien dice esto lo hago en nombre de la libertad, pues hay que ver qué significa libertad para esa persona. Porque las personas que utilizan palabras muy glamurosas, muy potentes, porque saben que están automáticamente afectando la percepción, lo que hay que hacer es ver a qué se refieren exactamente, que expliquen en lenguaje qué es libertad. Porque entonces entenderemos que algunas personas por libertad comprenden hacer lo que me da la gana, cuando me da la gana, donde me da la gana. Entonces diremos, oye, eso yo no entiendo por libertad. ¿Esto a dónde nos lleva? Que es fundamental, cuando alguien utiliza ciertas palabras y nos quiere convencer con ciertas palabras, ir al fondo y ver qué quiere decir exactamente. Porque ahí, en la forma lingüística en la que describa lo que quiere decir con la palabra, veremos exactamente a lo que se refiere y entonces podemos llegar a la conclusión que lo que uno entiende por libertad no es lo mismo que yo entiendo por libertad. Total. Mario, en el libro también hablas del papel que juega el humor dentro del distrés. Entonces me pregunto si hay que reírse más y si realmente, no sé yo, si está el horno como para muchas risas. Bueno, vamos a ver, esto es como lo que pasó en la generación del 98, cuando nosotros perdimos Cuba, había mucha tristeza y todo el mundo estaba triste y la famosa generación del 98, Unamuno, Valle Inclán, don Antonio Machado, pues espectaculares como escritores, sin embargo, con un puntito de melancolía, un puntito de tristeza. Y en esa misma época aparece don Joaquín Sorolla, el pintor valenciano, que pintaba cuadros llenos de luz, cuadros llenos de alegría, y algunos de los escritores de la generación del 98 fueron muy duros en sus comentarios hacia Joaquín Sorolla, diciendo que cómo se atrevía a hablar de alegría en estos momentos de tanta tristeza. Y entonces, de alguna manera como tachándole de insensible, ¿no? Y yo creo que Sorolla no era un hombre insensible en absoluto.
era un hombre que sabía que la tristeza no se combate con más tristeza, se combate con un poquito de alegría, que la depresión no se combate con más depresión, sino con un poquito de esperanza. Y él, a través de sus cuadros, a través de la luz, a través de la alegría que transmiten la mayor parte de sus cuadros, quería ser parte de la solución. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que una cosa es reírse de las circunstancias como si uno estuviera por encima de ellas, que creo que eso puede ser pues no solamente un signo de enajenación, sino una ofensa a las personas que están sufriendo mucho. Y otra cosa es también permitir que el humor tenga un espacio en medio de la tristeza, tenga un espacio en medio de la dificultad. Y en esto, la persona que más nos ha enseñado fue Norman Cousins. Norman Cousins fue diagnosticado de una enfermedad reumática autoinmune degenerativa que, según los médicos que le trataron en los Estados Unidos, acabaría inevitablemente llevándole a una silla de ruedas. Cuando yo he visto filmaciones de Norman Cousins andando, pues te quedas impresionado de la agilidad de este hombre, cuando incluso a avanzada edad. Una de las cosas que Norman Cousins intuitivamente puso en práctica, porque él no había ciencia en principio que la respaldara, intuitivamente fue el humor. Empezó a ponerse películas divertidas, películas que le hacían sonreír, películas que de alguna manera arrancaban una carcajada, y curiosamente esto empezó a tener un impacto muy, muy positivo en su salud. Si ponemos otro ejemplo, se hizo un estudio con voluntarios donde se les puso en un cine un corto de una arenga, de un discurso de Adolf Hitler a las tropas, y se les sacó sangre a estos voluntarios. Después se cambió esa película y se puso un fragmento de la película El Gran Dictador de Charles Chaplin, que tiene momentos muy divertidos, y se les sacó sangre. Fue sorprendente ver la enorme diferencia que había en ambas muestras de sangre. ¿Dónde estaba la diferencia? Y que explica perfectamente la recuperación de Norman Cousins. La diferencia estaba en que aquellas personas que habían estado viendo al Adolf Hitler real tenían en su sangre, simplemente por ver un fragmento de una arenga de Hitler a sus tropas, tenían en su sangre niveles muy altos de interleuquina 6, que luego explicaré lo que es. Mientras que las personas que eran las mismas, pero que después habían visto la película de Charles Chaplin, El Gran Dictador, cuando le sacaron sangre y estudiaron la muestra, el nivel de interleuquina 6 se había desplomado. ¿Qué relevancia tiene esto? La interleuquina 6 es una citoquina. Una citoquina es una estructura química que produce el propio organismo, inicialmente diseñado para destruir gérmenes, pero que puede producir muchísimo daño en el organismo, especialmente a nivel articular. Es decir, puede producir inflamación en la articulación. ¿Qué es lo que demostró Norman Cousins? Lo que demostró a nivel como personal, porque él no era un científico, lo que él demostró es que el reírse reducía la inflamación articular. De hecho, se curó por completo. ¿Qué relevancia tiene esto hoy? Pues la relevancia es que la Sociedad Norteamericana de Enfermedades Reumáticas ha introducido el humor dentro del protocolo de tratamiento de estas enfermedades de tipo autoinmune. Pues es lo mismo, es decir, si cambiamos enfermedad por momento duro, por momento de pérdida, por momento de sufrimiento, pues también tenemos la sensación, parece razonable, que introducir un poquito de humor puede disminuir esa, entre comillas, inflamación que está experimentando la sociedad por todos los problemas que está habiendo. Mario, decías que el estrés en sí mismo realmente no es malo. ¿Cuándo podemos decir que tenemos un problema con el estrés? ¿Cuándo se cronifica? Sí, el principal problema del estrés es sin duda la cronificación, es decir, cuando se hace crónico. Entonces, esta cronicidad lo que hace es mantener no solamente
activo una parte del sistema nervioso, se llama el sistema nervioso simpático, que va desgastando completamente el cuerpo, sino que además produce un deterioro en todo lo que son las relaciones, las funciones mentales, etc. Entonces, es exactamente eso. El estrés es un mecanismo que está hecho para activarse de forma puntual en determinadas situaciones. Pues vas por la calle y hay un perro de aspecto peligroso que va hacia ti, pues lógicamente el estrés tiene que activarse. Ves una persona que aparentemente no tiene muy buenas intenciones y se acerca a ti, el estrés tiene que activarse. Vas a hacer una presentación, tienes que estar súper concentrado, súper concentrada, tienes que dar lo mejor de ti mismo, pues en ese momento se activan los mecanismos del estrés. El ser humano no es que tenga problema con la activación o no es que solamente tenga problema con la activación del mecanismo estrés. El principal problema que tenemos las personas es con la desactivación de ese mecanismo. Por eso hablamos de un estrés crónico. Entonces, la mayor parte del distrés es un estrés crónico. Mario, el síndrome del trabajador quemado, o lo que se conoce como burnout, es un trastorno que está asociado al estrés crónico, precisamente en el trabajo. En 2022 aparecerá en la próxima clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Con la pandemia, este síndrome del trabajador quemado se habrá multiplicado exponencialmente, se habrá agudizado. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a ver. Efectivamente, el síndrome del burnout, de la persona quemada, es una de las fases ya más avanzadas del distrés. Es decir, cuando una persona ya prácticamente ha agotado sus mecanismos para adaptarse a una determinada situación, entonces cae en esa apatía, cae en esa depresión y muchas veces cae en esa enfermedad. En la situación actual, de la que obviamente se habla muchísimo del tema físico, de lo que es la enfermedad en sí, de la neumonía bilateral, de todos los problemas asociados con el coronavirus, y por supuesto también se habla del tema económico, que es de una enorme envergadura, no se habla del impacto o no se habla tanto del enorme impacto psicológico que esto está teniendo. Y esta es una situación que se está alargando mucho en el tiempo, está siendo muy dura para la mayor parte de las personas y especialmente para algunas personas. Hay muchísima confusión, hay muchísima incertidumbre y esto, lógicamente, va generando un enorme desgaste. ¿Qué es lo que podemos hacer? Vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que estamos todos en medio de un océano bravío. Es decir, negar la realidad es absurdo. Este es un océano bravío. Y aunque vayas en un barco de primer nivel, un barco fabuloso, el barco se va a mover y te vas a marear. Y de vez en cuando el viento pues va a arrancar una vela. En fin, esto lo tenemos que aceptar. Entonces lo que no tiene sentido es pretender avanzar por esta situación como si fuéramos seres absolutamente invulnerables, superhéroes, ¿no? Esta aceptación es muy importante porque si además de la dificultad en sí tenemos que ponernos la máscara para parecer que a nosotros esto no nos afecta, pues esto no nos ayuda. Ahora bien, sabiendo que vamos todos cruzando este mar bravío, hay distintas formas de cruzar ese mar bravío. Hay gente que va en un barco mejor y obviamente estoy hablando metafóricamente y hay gente que va en una chalupilla. Entonces, claro, ¿cómo podemos nosotros viajar en el mejor barco posible para que, aunque nos mareemos en la travesía, aunque se nos rompa alguna vela, etcétera, podamos llegar felizmente a destino? Pues cuidando las tres dimensiones que tiene esa embarcación, y en este caso las tres dimensiones que tiene el ser humano: su cuerpo, su mente y su alma. Cuerpo, pues una de las cosas que tenemos que hacer, porque tiene una importancia extrema, es cuidar la nutrición, porque la nutrición tiene un impacto directo en el funcionamiento del cerebro y en cómo vemos las cosas. En segundo lugar, la práctica del ejercicio físico. Aquí no es ni para ponerse fuerte ni solo para proteger el corazón. Es que además se sabe que el ejercicio físico es uno de los mejores antídotos que hay contra la ansiedad y la depresión. En tercer lugar, intentar dormir un número razonable de horas, que es entre 7 y 8. El sueño es de las cosas menos valoradas y, sin embargo, más importantes. Dormir bien es más importante que comer, por sorprendente que parezca. Entonces, si nos quedamos viendo dispositivos móviles, consultando ordenadores,
más allá de las 10 de la noche y me quedo un poquito largo porque tendríamos que parar esas cosas como alrededor de las 9:30, en fin, depende un poco de la hora a la que una persona se vaya a la cama, pues esa luz azul está interfiriendo con el proceso del sueño. Entonces, ese nivel físico hay que cuidarlo. Quien no lo cuida, pues está viajando o está navegando con un barco peor. No porque la persona sea peor, es que no está cuidando una dimensión de ese barco que es su cuerpo. Lo segundo es el tema mental. Vamos a ver. ¿Quién en esta situación no se ha planteado cosas que no tenía que haber hecho en el pasado o que sí tenía que haber hecho en el pasado? Tenía que haber ahorrado más, no tenía que haber contratado tanta gente, todas estas cosas. Vamos, una vez que ha pasado es muy fácil verlo. O sea, cuando uno está en la situación es muy difícil verlo, pero cuando ya ha pasado es muy fácil verlo. Entonces, la tendencia que tenemos a veces de autoflagelarnos, de castigarnos porque no hicimos determinada cosa o porque sí la hicimos, en el ser humano es tremendo por su desviación mental. Y luego vivimos en un mundo de enorme incertidumbre. ¿Qué pasa? Pues que tendemos a proyectarnos al futuro. ¿Para qué? Pues sencillamente para preocuparnos. Es decir, sufrimos ya por algo que ya pasó y sufrimos ya por algo que ni siquiera ha pasado. Entonces, a nivel mental, ¿qué es lo más importante? A nivel mental, lo más importante es estar en el aquí y en el ahora, es ejercitar la atención. Es que cada día tiene su afán y mañana ya veremos. Y si tú pones todo lo que eres en todo lo que haces, el mañana será mucho mejor que si en el día de hoy te dejas arrastrar por los lamentos del pasado o por las angustias del futuro. Eso a nivel mental. Y a nivel del alma, yo creo que hoy en día rechazar que hay una dimensión espiritual de la existencia es no vivir en la realidad. Hay una dimensión espiritual de la existencia que no tiene por qué ser religiosa, no es incompatible con una religión madura, pero tampoco tiene por qué formar parte de una religión. La dimensión anímica es que el ser humano no acaba en sí mismo, trasciende. Es decir, mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de actuar están teniendo un impacto en los demás. No solo me están afectando a mí. Y esto es una invitación a cuidar también de los demás, a que no me sea indiferente su dolor, a que no me sea indiferente su angustia, a que no me sea indiferente su desesperanza. Y también es una invitación a agradecer la cantidad de cosas que tenemos. El día pasado estuve haciendo una revisión de una información y me quedé helado. Es decir, si yo he dormido en una cama hoy, si he desayunado algo, si tengo agua corriente, agua que pueda beber, si tengo a alguien que me quiera y tengo algo, no tiene que ser mucho, algo de dinero en el banco, estoy en el 8% de la población mundial. ¿Cuándo valoramos esto? Solo valoramos lo que no tenemos. Solo valoramos lo que nos falta. Nuestra falta de gratitud tiene un impacto directo en el funcionamiento del cuerpo, en el funcionamiento de la mente y en cómo trabaja el alma. Entonces, si nosotros hacemos estas cosas, obviamente no quiere decir que no nos mareemos porque vamos por una travesía, no quiere decir que de vez en cuando no nos rompa una vela, un viento, una ráfaga de viento. Claro que no, pero llegaremos a destino. Ahora, si descuidamos el cuerpo, si no hacemos nada de ejercicio, si comemos de todo, nos inflamos de dulces, si dormimos lo que nos da la gana, si además estamos yéndonos al pasado para lamentarnos o al futuro para preocuparnos como tarea fundamental de la mente, si encima estamos solamente centrados en nosotros mismos y estamos además en la queja en lugar de la gratitud, pues francamente es más fácil que ese barco no llegue. ¿Y qué es no llegar? No llegar no implica morirse, no llegar es caer en una ansiedad, en un cuadro de ansiedad crónico, caer en una depresión, etcétera, etcétera. Qué manera, un tema tan complejo, qué manera más sencilla de aterrizarlo. Me gustaría navegar ahora contigo por esos hábitos de vida saludable. Querría hablar un poquito más del sueño o quizá hablar de esa falta del sueño. Tú dices que hay que dormir una media de 7 horas diarias y entonces me pregunto, ¿se pueden recuperar las horas de sueño, Mario? Bueno, la media que se sabe que hay que dormir y por supuesto los niños pequeños mucho más, por eso no tiene sentido, ningún sentido, mandarles infinidad de deberes que tienen a los niños despiertos por la noche y a sus padres ayudándoles, no tiene ningún sentido. Lo que la media que tenemos que dormir es entre 7 y 8 horas. Voy a resaltar por qué es tan importante dormir esas horas. Y luego, pues comentaré algunas cosas más en relación a tu pregunta. Vamos a ver.
El sueño es uno de los procesos más complejos que existen en la biología. Más finos, más delicados y más precisos. ¿Qué ocurre en el sueño? Pues voy a hablar, por ejemplo, lo siguiente. En el sueño se produce la liberación de una hormona que todos hemos oído hablar de él, o casi todos, se llama la melatonina. La melatonina activa genes nocturnos, como el PER1, PER2 y PER3. Estos genes, ¿qué es lo que hacen? Evitan que haya mutaciones, es decir, transformación de células normales en células malignas. Número 1. Número 2. Durante el sueño se libera hormona del crecimiento, GH. Y una persona dirá, oye, pero yo ya soy mayor, ya no tengo que crecer. Es verdad. En los niños la GH sí contribuye al crecimiento, por eso los niños que duermen poco, lo normal es que crezcan poco. Pero es que además la GH en el adulto tiene una función de reparar los tejidos, tiene una función de mejorar la salud de los tejidos. Si no se duerme lo suficiente, la GH no se libera de forma adecuada. Tercer punto. El tercer punto tiene que ver con un sistema que hay en el cerebro que se llama sistema linfático, que no es el linfático. Se parece, pero es linfático y está en el tejido cerebral. ¿Qué hace el sistema linfático? El sistema linfático lo que hace es todas esas proteínas anormales, como la beta-amiloide, la proteína tau, que se producen como consecuencia del metabolismo neuronal, se dedican a limpiarlas, Es como si fuera un desagüe, va eliminando pues las porquerías, lo mismo que cuando uno cocina algo, pues tiene que limpiar pues las cosas que han manchado la cocina, porque si no, eso es un desastre. Pues lo mismo hace el sistema linfático, limpia esos detritus que se han producido en el encéfalo. ¿Qué ocurre cuando no se limpian? Bueno, pues esto está relacionado con las enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, etc. Es decir, hablamos de enfermedades muy complejas. Nadie sabe exactamente el origen de ellas. Lo que sí sabemos es que la falta de sueño puede favorecerlo. Y esto no es una broma, porque actualmente tenemos aproximadamente 35 millones de personas en el mundo que sufren una enfermedad de Alzheimer. Pero se calcula que en el año 50, en el 2050, habrá 115 millones de personas con Alzheimer. Estamos hablando de una enfermedad que se desarrolla a lo largo de muchísimos años. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es cuidar ese tiempo que dormimos. ¿Qué pasa? Pues que tenemos la sensación de que, como no somos autoconscientes durante ese tiempo, es una pérdida de horas. Y es un gravísimo error. Por eso yo, cuando oigo a alguna persona muy brillante o muy reconocida que dice, si te quitas una hora de sueño tendrás una hora más para triunfar, está diciendo una barbaridad. No es que esté diciendo una tontería, está diciendo una barbaridad. Eso es una barbaridad hoy en día con lo que se conoce sobre los procesos del sueño. No es verdad. Eso no es verdad. Si tú te quitas horas de sueño, crees que te estás acostumbrando, crees que eres más eficaz, pero no es así. Y no solo no es así, sino que además está produciéndose un deterioro muy sutil en tu organismo, del cual ahora no eres consciente, pero que se puede expresar más adelante. Respecto a tu pregunta sobre el sueño acumulado. Vamos a ver. Todos sabemos que hay un momento en el que una persona ha dormido tan poco. Yo, que me he pasado pues 26 años en la cirugía, he tenido que hacer muchísimas guardias y operaciones muy largas porque eran muy complicadas. Llega un momento en que cuando terminaba la operación y me sentaba en un sillón a tomar algo, ni me daba tiempo a tomar nada, me quedaba dormido, porque el cerebro dice, no, aquí te vas a parar, porque eres un ser humano, no eres un robot ni eres un superhombre. Entonces, ¿qué pasa? Que sí es verdad que esos momentos se pueden recuperar parcialmente con luego descansando. Pues es lo típico. Afortunadamente, nuestro cuerpo es mucho más sabio que nuestra cabeza. Entonces llega un momento en que dice, mira, Moreno, yo te voy a poner a ti a dormir porque es que te vas a hundir, si no. Y eso sí pasa. Lo que no podemos hacerlo es como hábito, porque entonces estamos alterando los mecanismos naturales. Recuperar ese sueño perdido porque no se han podido hacer las cosas, oye, porque uno tiene niños pequeños o por mil cosas,
pues claro que ayuda. Si se convierte en algo crónico, es decir, me pego unas palizas así de forma habitual, que luego ya duermo, etcétera, etcétera, estamos alterando mecanismos muy finos y esto no es adecuado. Mario, dice Arianna Huffington que estar constantemente cansado se ha convertido en la nueva normalidad. ¿Por qué no promovemos más la cultura del no hacer? Parece que vivimos en esa constante tiranía de tener que estar aprovechando cualquier instante, ¿no? Lo hemos visto durante el confinamiento. Hay que aprovechar, venga, vamos a hacer pan, venga, vamos a hacer una clase de yoga. ¿Por qué? Bueno, yo creo que los comentarios de Arianna son siempre muy interesantes. Es decir, es una mujer que cuando yo la he escuchado, pues ha dicho cosas desde luego para pararse a pensar. Entonces, bueno, para mí hay un origen muy profundo en eso y hay un origen más cultural. El origen cultural sería el siguiente y luego iremos al origen profundo. En el origen cultural, si tú no estás haciendo algo, parece que eres menos importante. Es decir, la gente importante está constantemente ocupada, si no, no sería tan importante. Hablo culturalmente, esto obviamente no es así. A nivel profundo, ¿dónde considero que está la raíz del problema? A nivel profundo, para mí la raíz del problema está en lo siguiente. Ninguno se siente como si fuera alguien suficientemente valioso cuando trabajamos el campo de la autoestima. Es decir, muy pocas personas, y estos han hecho montones de estudios, muy pocas personas realmente se quieren, porque no se sienten o suficientemente capaces, o suficientemente valiosos, o suficientes. Punto. Entonces, ¿cómo puedes ser suficiente? Haciendo. Yo voy a hacer un montón de cosas para tener un montón de prestigio, un montón de dinero, un montón de estatus y ser alguien importante. ¿Qué ocurre? Pues que esto no es así. O sea, tú ya eres quien tienes que ser y los vacíos del ser no se rellenan con el tener. ¿Cuál es el origen, desde mi punto de vista, de esta enfermedad social? Pues que estamos poniendo todo el peso en el tener y no en el ser. ¿Qué ocurre? Que cuando tú pones el peso en el ser, tu acción es mucho más eficiente, es más serena, es más tranquila, es más entusiasta, es más confiada y entonces tienes mejores resultados. Lo que pasa es que esto es otro paradigma. La palabra paradigma viene del griego, forma de ver, es decir, nos cuesta entender esto porque es muy contraintuitivo. Y yo que muchas veces en los cursos que da empresas les he hablado de la enorme importancia de pararse para recuperarse. Pero claro, si esto no entendemos la importancia que tiene, imaginemos a alguien que ve a otra persona que se ha parado para recuperarse y dice, ¿qué pasa? ¿Que no tienes bastante trabajo? Pues te voy a mandar más. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en mente, que es una desviación en nuestra percepción de la realidad y, lógicamente, pues esto genera un enorme sufrimiento. Sobre lo que decías las prioridades, naturalmente, nosotros no tenemos un problema de tiempo, no por mucho que parezca, tenemos un problema de prioridades. O sea, no puede ser todo prioritario. Hay cosas que hay que decir no. Y es que, vamos a ver, aunque viviéramos 200 años, si recuerdo hace muchos años, igual 10 años, un amigo mío austriaco me comentó algo que a mí me impactó mucho. Su bisabuelo tenía distintos castillos en Austria y en una ocasión encontró un baulillo, un pequeño baúl, porque claro, para poder recorrer todo lo que hay en los castillos ya nos podemos imaginar. Y entonces ese baulillo lo abrió a ver qué había. Y había un periódico de comienzos del siglo XX, ¿no? Y entonces se puso a leerlo y en la sección de sucesos hablaba de algo que había ocurrido en la ciudad de Viena. Ponía que un tranvía había atropellado y había matado a un anciano de 42 años. Es decir, a comienzos del siglo XX, una persona de 42 años era un anciano. Yo sería para ellos ahora Tutankamón. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día vivimos 90, 80, 90, nuestros hijos probablemente vivan 100, 110, pueden llegar a 120 y pensamos que es un tema de tiempo, que no es un tema de tiempo. Si estamos tan agobiados ahora, viviendo el doble, pues bien, estamos igual de agobiados que los que vivían a comienzos del siglo XX. Luego tenemos que pararnos y decir, ¿pero esto qué es? ¿Cómo es posible que con el doble de tiempo de vida esté igual de agobiado o más agobiado? No hay que olvidar que en España, por ejemplo, y esto me lo han dicho amigos míos que coincido con ellos en foros, así psiquiatras, etcétera, magníficos, con los que he hablado, he tenido conversaciones, a ver qué te parece esta situación y tal cual. Una psiquiatra muy conocida me dijo, mira, fíjate Mario, cómo está la situación. Esto es antes de la pandemia, antes de la pandemia. En España, el 25% de la población toma de forma crónica, es decir, sostenida en el tiempo, ansiolíticos o antidepresivos.
Esto nos tiene que hacernos parar a pensar qué estamos haciendo mal. Claro que hay un montón de cosas estupendas en esta sociedad, maravillosas. Ahora, hay cosas que tenemos que resolverlas en lugar de mirar para otro lado o negar que existen. Mario, estabas hablando antes, me he apuntado este sumario, lo de los vacíos del ser no se rellenan con el tener, vamos, este va directo para Instagram. Estábamos hablando de los hábitos de vida saludable y justo estabas comentando el tema del ejercicio. Todos somos conscientes de los beneficios que tiene el ejercicio físico. Aquí en este podcast hemos hablado mucho sobre el tema, pero quizá uno de los que son menos conocidos, y hablas de ello en el libro, es el impacto que tiene en el cerebro y en la función mental, porque favorece la neuroplasticidad. ¿Nos lo puedes explicar un poco para que lo entendamos? ¿Qué significa? Sí. De hecho, es muy fácil de entender. Vamos a ver. Tradicionalmente se había considerado que las neuronas, las células cerebrales, dada su increíble complejidad, no se podían reproducir. Hay que tener en cuenta que una neurona está conectada con una media de 10.000 neuronas. Las neuronas, por ejemplo, del cerebelo, las neuronas de Purkinje del cerebelo, tienen hasta 250.000 conexiones. Por eso cuando uno se tropieza, recupera tan rápidamente lo que es el equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que se ha descubierto? Lo que se ha descubierto es que efectivamente las neuronas no se reproducen. Sin embargo, sí se forman nuevas neuronas en el cerebro humano, incluso en el cerebro del adulto. Este descubrimiento, que fue un serendipity, un descubrimiento por casualidad, ha tenido una relevancia enorme, porque nos ha hecho ver que el cerebro tiene una plasticidad, aunque se sea adulto, que ni nos imaginábamos. ¿De dónde salen estas neuronas si no se reproducen las neuronas? Estas neuronas salen de unas células que se llaman células madre stem cells, que están localizadas en las cavidades cerebrales, que se llaman ventrículos, igual que las cavidades del corazón se llaman ventrículos, en el cerebro se llaman ventrículos, en este caso ventrículos cerebrales. Entonces, estas stem cells, estas células madre, empiezan a emigrar y desarrollan la morfología y la fisiología de una neurona. Empiezan a conectarse con otras neuronas, empiezan a formar nuevos circuitos, desarrollan nuevos receptores en su membrana y, como descubrió el genial Cajal, empiezan a producir espinas dendríticas, que él las descubrió, para que otras neuronas conecten con ellas. Esto es la neuroplasticidad. ¿Qué relevancia tiene? La relevancia que tiene es enorme, porque precisamente uno de los centros más activos en neuroplasticidad son los hipocampos, centros que no solamente sirven para consolidar los recuerdos, la memoria, sino que además permiten reinventar a la persona. Y no solamente permiten reinventar a la persona porque permiten que se generen nuevas experiencias de uno mismo, de los demás y de la vida, sino que además es uno de los centros más importantes para inhibir, para bloquear a la amígdala, que es una estructura que cuando se desboca genera muchísimo miedo, genera muchísima ira. Bien. ¿Qué hace el ejercicio físico? Vamos a ver. Hubo una premio Nobel italiana, Rita Levi Montalcini, una mujer que murió con 102 años, que descubrió lo que se llaman las neurotrofinas. Las neurotrofinas son unas sustancias químicas que son precisamente las que hacen que la célula, la stem cell, la célula madre, viaje, la que favorece que se formen nuevas conexiones y nuevos circuitos. Hay distintos tipos de neurotrofinas y una de las más importantes se llama BDNF. El BDNF es esencial si queremos formar nuevos circuitos, si queremos que se formen nuevas neuronas, tener conexiones entre esas neuronas que nos ayuden a estar con mayor serenidad, a tener más confianza, a ser más inteligentes, a aprender más deprisa. Pues bien, una de las formas más potentes de aumentar el BDNF es con el ejercicio físico. El ejercicio físico produce directamente un aumento de los niveles de BDNF en el cerebro, aparte de otros, IGF, etc. distintos, pero el BDNF digamos que es de los más llamativos. Por eso
Cuando hablamos del ejercicio físico, no solo estamos hablando de la salud general del organismo, sobre todo la salud de nuestro aparato cardiovascular y, por supuesto, nuestro sistema inmune, estamos hablando de la salud del cerebro. Porque el BDNF es un factor, es una neurotrofina que favorece que nuestro cerebro sea un cerebro más eficiente. Por eso me parece que esta es una razón de suficiente peso como para que por lo menos nos demos cada día una buena caminata por la calle, andando un poquito deprisa. Caminar es que es fundamental, es de las cosas que a veces nos parecen más insulsas, más tontas, y sin embargo tiene una importancia extrema. Caminar, te pones unas zapatillas cómodas y das un paseo, te das media hora, que no puedes media hora, pues te das 10 minutos, 15 minutos, haces algo, porque cuando tú estás haciendo algo, sí estás aumentando la producción de BDNF en el cerebro y, por supuesto, la interconexión entre las neuronas, la neuroplasticidad. Este enfoque es interesantísimo, Mari. Comentabas antes la relación del ejercicio físico con la ansiedad y con la depresión. Me gustaría que hablásemos un poco sobre el ejercicio y las emociones, porque en el libro escribes que el ejercicio físico es además uno de nuestros mejores recursos para protegernos de los efectos negativos de la toxicidad emocional. ¿Cómo se aterriza esto? ¿En qué sentido nos ayuda a gestionar nuestras emociones tóxicas? Pues esto se aterriza de una forma muy sencilla. Vamos a ver. Cuando yo hago ejercicio físico, aparte de que se liberen en el cerebro esas neurotrofinas, se liberan otras sustancias, en este caso hormonas, neurotransmisores, etc. Y el ejercicio físico tiene dos implicaciones en el funcionamiento del cerebro. En primer lugar, es capaz de inhibir los núcleos amigdalinos, que si recordamos en nuestra conversación, los núcleos amigdalinos tienen una importancia extrema en los estados de miedo y en los estados de ira. Es decir, el ejercicio físico, de alguna manera, reduce la actividad, la activación de esos núcleos que, de alguna manera, desencadenan estas emociones tóxicas, como puede ser la ira, como puede ser el resentimiento, como puede ser el miedo, cuando se sostiene en el tiempo. Eso por una parte. Por otra parte, tanto en la ansiedad como en la depresión, se ha demostrado que hay inflamación en el cerebro. Hay inflamación. Hace muchísimos años, sobre todo en la escuela de Viena, en el siglo XIX, había algunas personas que eran unos verdaderos adelantados y pensaban que las enfermedades mentales sí tenían una relación con la enfermedad, con las enfermedades físicas. De hecho, Freud dedicó 6 años de su vida a la neurología, hizo grandes aportaciones a la neurología, luego se quiso hacer psiquiatra, pero había muy pocos médicos que consideraran que el elemento mental y el elemento físico en el cerebro estuvieran conectados. Bueno, pues lo que se ha visto es que en la ansiedad y la depresión sí hay algo que se puede medir, que es inflamación cerebral. Bueno, pues el ejercicio físico lo que hace es reducir esa inflamación cerebral. Si reduces la inflamación cerebral, reduces, por supuesto, los niveles de ansiedad y de depresión. Por eso, en el tratamiento de la ansiedad y la depresión, una de las cosas más importantes y que hay que incorporar es el ejercicio físico. Hay un concepto en el libro, Mario, que me gusta muchísimo porque está muy en la línea de lo que intentamos promover desde este podcast, y es la importancia que tiene que todos nos pongamos a los mandos de nuestra salud, ¿no? Tú dices que las personas tenemos mucho más poder para afectar a nuestra salud, a nuestros niveles de vitalidad y de energía, del que muchas veces tan siquiera se nos pasa por la cabeza. ¿Por qué al final pensamos que todo depende de nuestros genes? Y no es así. No, porque nos va mucho jugar el papel de víctima, nos va mucho buscar justificaciones, razones para explicar nuestra inacción. Nos es muy fácil encontrar culpables en otros, en las circunstancias, para no ponernos las pilas y ponernos en marcha. Entonces, qué cosa más estupenda, qué justificación más estupenda decir, no, yo es que nací así, yo soy así, siempre he sido así, siempre seré así. Esto es una tontería que nos estamos contando una y otra vez, y el problema es que nos la creemos. Es como si alguien te dice una tontería y dices tú, ¿pero qué tontería me estás contando? No, el problema no es que te la diga, el problema es que te la creas. El problema es que te la creas. O sea, imagínate que alguien te diga, oye, tírate por la ventana, mueve las orejas que volarás. Le miras y dices, pero vaya tontería que me estás contando.
Entonces el problema no es que lo diga, el problema es que me lo creo, me tiro por la ventana moviendo las orejas y claro, yo que no muevo las orejas ni un milímetro, la castaña que me pego, y aunque las moviera como si fuera un ventilador, la castaña me la doy igual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nos creemos esto, es decir, nos creemos, no, yo es que no he tenido una genética adecuada. ¿Quiere decir esto que la genética no cuenta? Para nada. Lo que quiere decir es que hay muchos factores que cuentan y cuentan más que la genética. Cuentan más que la genética. Lo que pasa es que, claro, también está la epigenética. La epigenética, epi viene del griego, lo que está encima. La epigenética es como yo, con mi forma de pensar, de sentir, con la cultura en la que crezco, con las cosas que me creo, cómo yo estoy afectando a que los genes se expresen o no se expresen. Es decir, los genes no son algo fijo e inamovible. Me tocó este gen. A ver, esto puede darse en algunos casos muy concretos donde te toca un gen y tienes la enfermedad 100%, pero esto es rarísimo. Ahora, si yo utilizo esa genética aparentemente pobre para justificar que vivo en la mediocridad, pues esto no es de recibo. Es decir, yo sé que me lo creo, sé que a nivel consciente esto nos lo creemos, pero la realidad es que no es así, no es así. Los genes tienen una cualidad plástica brutal. De hecho, una persona que no era ni un genetista ni era un científico, sino un gran filósofo, Ortega y Gasset, lo expresó clarísimamente cuando dijo, no digo que se refiriera a ello, pero digo que me vale muy bien para expresar lo que quiero transmitir. Dijo, no somos un participio, sino que somos un gerundio. No estamos hechos del todo, sino que nos vamos haciendo. De alguna manera, ¿qué quiere decir? Pues que claro, si yo considero que estoy hecho del todo, ¿para qué voy a molestarme? ¿Para qué voy a interesarme en hacerme si ya estoy hecho? Pero esto es un error, esto es un espejismo, esto es un hechizo. Entonces, el problema es cuando yo me lo creo, porque cuando yo me lo creo, el pensamiento tiene tanto poder, tiene tanto poder, que cuando yo me lo creo, empiezo a sentirlo. Y cuando yo empiezo a sentirlo, mi cuerpo empieza a fabricarlo. Mario, justo arrancas el libro con una frase que me dejé apuntada y dices, me parece mucho más triste que el hecho de morirse el no saber cómo vivir. ¿Cuáles serían los principios básicos del buen vivir? Así a modo de resumen para cerrar este podcast. Bueno, yo creo que cada uno tiene que descubrirlos. Es decir, mi buen vivir no tiene que ser el mismo que el buen vivir para otra persona en absoluto. Para mí, el buen vivir es alinearte con tu propósito, es decir, con aquello que da un profundo sentido a tu vida, cuando encuentras un verdadero para qué, no un por qué, sino un para qué. Entonces, cuando tú encuentras un para qué, pues te levantas con mucha más ilusión, con más serenidad, con más confianza, con más entusiasmo, ¿no? Cuando no encuentras un para qué, pues es más fácil que te dejes llevar por las circunstancias, que te dejes llevar, bueno, pues por las opiniones, por las críticas, etcétera, etcétera. Entonces, pienso que sí, no digo que sea fácil encontrar el propósito, sé que no lo es por propia experiencia. Creo que cuando nosotros verdaderamente empezamos a cambiar la pregunta y en lugar de decir, ¿por qué me pasa esto a mí?, nos preguntamos, ¿para qué me pasa esto a mí? Entonces descubriremos que hay un para qué en las cosas. Pues a lo mejor para que sea más valiente, para que sea más compasivo, para que sepa perdonar, para que sea más humilde, para que sea más alegre, para que sea más entusiasta, para que sea más pacífico, para que sea más paciente, para que sea más comprometido. Es decir, y ese para qué es lo que empieza a de alguna manera cambiar la percepción que tenemos de las cosas. Empieza a cambiar cómo me percibo a mí mismo, cómo percibo a los demás y cómo percibo al mundo. Un abrazo fuerte a todos.